de la marca española GasGas, David Cobos, que fue sexto en el Campeonato del Mundo de 1997 y que tiene como objetivo, lógicamente, mejorar esa posición en el Campeonato del Mundo de este año, que comenzará el próximo 28 de marzo en España, precisamente en Silleda, en Pontevedra, con el Gran Premio de España. Un David Cobos muy motivado en esta prueba de Madrid. Esta era la primera participación de David Cobos en el Trial Indoor de Madrid. Un piloto que durante la temporada pasada comenzó a hacer triales indoor y que rápidamente se está adaptando muy bien a este tipo de pruebas. Y David Cobos, que estaba, como decíamos, muy motivado de cara a la prueba de Madrid. Ahí le vemos en la zona número 3, que supera con 0 puntos. De momento, un punto lleva en el acumulado el piloto de Viladecans. Ahí vemos la salida en esta zona número 3 para David Cobos. Ahí está ahora en la zona número 6, la zona de los paquetes gigantes. Graham Jarvis no pudo superarla. Ahí está Cobos, que tampoco puede superarla. Y atención, porque el piloto de Viladecans parece que ha recibido un fuerte golpe con su motocicleta y se lleva el aplauso del público. Ahí le vemos doliéndose del rostro. Ahí vemos la repetición. No puede superar la entrada en la zona y el duro impacto que recibe de su rueda delantera en el rostro, aunque parece que David Cobos va a poder continuar en acción. Ahí está ahora, estamos en las carreras en paralelo. Jarvis en primer término y David Cobos por un punto de penalización el que pierda la prueba. Ahí está Jarvis en el giro, pone un pie, pero parece que va a ganar la carrera Graham Jarvis. Victoria para Jarvis, pero un punto de penalización para él y un punto para David Cobos por haber sido el perdedor de la carrera. Con esto tenemos que Graham Jarvis finaliza su recorrido en la primera vuelta con 35 puntos, mientras que David Cobos finaliza este primer giro con 12 puntos. Buena actuación la de David Cobos. Y ahora tenemos ya en acción a Amos Bilbao, uno de los más clásicos dentro del circuito trialístico internacional, el piloto de la Madrid, el cántabro, al que tenemos ya en la zona número 9. Un Amos Bilbao que ya sabe lo que es ganar en un indoor de tanto prestigio como el de Madrid. No en vano ha ganado ya en 2 ocasiones. Y el piloto de la Madrid que pretende hoy pues sumar esa tercera prueba en su palmarés en el Trial Indoor de Madrid. Ahí le vemos en la zona de los triángulos gigantes, ahí con problemas Amos Bilbao, que realmente no está teniendo un buen primer giro. Y es que Amos ha marcado 5 puntos en la zona número 6 y 5 puntos también en la zona número 8, para un total de 11 puntos en el acumulado al llegar a esta zona número 9, en la que ya hemos visto también que va a penalizar con 2 puntos a Amos Bilbao, con lo cual suma un total de 13 puntos. Mientras recordemos que en el total de las zonas David Cobos, por ejemplo, marcó un total de 12. Por lo tanto, vamos a ver, porque Amos tendrá que mejorar sus guarismos en lo que queda de este primer giro si quiere entrar en la segunda vuelta. Recordamos, tan solo los 3 mejores pilotos de este giro inicial tendrán acceso a la final y por lo tanto podrán luchar por el Trial Indoor Comunidad de Madrid. Como decíamos, esta prueba cierra la Copa del Mundo de Trial Indoor de 1998, una competición que ya tiene ganador. Es el británico Doug Lampkin, que luego vamos a ver aquí en Madrid, pero que con sus 5 victorias en las 6 pruebas que se han disputado hasta el momento antes de esta de Madrid, ha asegurado ya esa nueva corona mundial para Doug Lampkin. Un Lampkin que ganó en Sheffield, en Koblenz, en Helsinki, en Barcelona y en Viena tan solo. Y hasta el momento se le había escapado una prueba, que fue la de Toulouse, que ganó su compatriota Steve Coley. Por lo tanto, Lampkin, que llegaba a Madrid coronado ya como campeón de la Copa del Mundo, y no por eso iba a dejar de luchar por ganar en un indoor de tanto prestigio como el de Madrid. Ahí está Amos Bilbao, que finaliza su recorrido por las 11 primeras zonas con un total de 14 puntos en el acumulado. Ahí vemos la repetición del pie que ha dejado Amos Bilbao en la zona de la cascada, una zona muy difícil debido a ese elemento que es el agua, que hace perder adherencia a los neumáticos de las motocicletas de los pilotos. Amos Bilbao finaliza con 14 puntos, le restarán el salto de altura y las 2 carreras en paralelo
para finalizar su recorrido en esta primera vuelta. Y el que inicia ahora el recorrido en la competición es Steve Coley, el piloto de la isla de Man, el piloto de Gas Gas, que tiene este año una relación muy estrecha con la afición española, pues además de ser piloto de una marca española como Gas Gas, Steve Coley es uno de los pilotos del Jordi Tarrés Team. Recordamos que Jordi Tarrés se retiró de la competición a finales de la temporada pasada, pero que no se ha desvinculado ni mucho menos del mundo del trial y tiene ya su propio equipo. Y este hombre, Steve Coley, va a ser una de las grandes bazas del equipo de Jordi Tarrés, también en el Campeonato del Mundo de 1998. Un Steve Coley que ha comenzado la temporada de los indoor con muy buen pie, ha realizado grandes actuaciones e incluso ganó, como decíamos anteriormente, una prueba, fue la de Toulouse el pasado 5 de febrero y por tanto Steve Coley llega a Madrid incluso con opciones de arrebatar el segundo puesto en la clasificación de la Copa del Mundo a Marc Colomer. Ahí vemos al piloto de Gas Gas superando la zona número 1, 0 puntos para Steve Coley en esta primera zona. Y ahora le vemos ya en la zona de las bobinas gigantes. Es la zona número 8 del recorrido y aquí llega Steve Coley con 10 puntos de penalización acumulados, 10 puntos que se deben a dos fiascos cometidos en la zona 2 y en la zona número 6, una zona, la 6, que de momento ningún piloto ha podido superar. Estamos ya en las carreras en paralelo entre Amos Bilbao y Steve Coley, la segunda pareja que vemos en la noche. Ahí está en la carrera de los Dubis, los pilotos que deben girar y la carrera finaliza en lo más alto del castillo. Ahí está Steve Coley, que parece que se va a imponer sin problemas. Ahí está, victoria de Steve Coley sobre Amos Bilbao en esta carrera en paralelo. Steve Coley, que finaliza su recorrido en el Trial Indoor de Madrid en el primer giro con 22 puntos por 17 de Amos Bilbao. Por lo tanto, recapitulamos los 4 primeros pilotos. De momento, primera posición para David Cobos con 12 puntos. Segundo, Amos Bilbao con 17. Steve Coley, tercero con 22. Y Graham Jarvis, ya muy descolgado, con 35 puntos. Estamos viendo ya en acción a Marc Colomer cometiendo un fiasco en la zona número 6. Y es que esta zona número 6 está poniendo muchos problemas a los pilotos. Ahí está Marc Colomer, el piloto de Le Montesa, que no puede superar tampoco ese inicio de la zona número 6. Marc Colomer, que ha ganado 2 veces el Indoor de Madrid y que ya sin opciones de conquistar el título de la Copa del Mundo, pues su objetivo era vencer aquí en Madrid, sobre todo para dar un golpe moral a sus rivales de cara al inminente inicio del Campeonato del Mundo de Trial en Silleda. Recordamos que los pilotos, estos 6 pilotos, están compitiendo normalmente una gran parte del año juntos y para ellos las victorias, además de tener su peso oficial, tienen también un gran valor moral y por eso Marc Colomer quería demostrar en Madrid que está dispuesto a luchar para reconquistar ese título que Doug Lampkin le arrebató el pasado año. Ahí está Marc Colomer en la zona número 9. Marc Colomer, que hasta el momento llevaba 7 puntos en el acumulado. Un Marc Colomer que en esta Copa del Mundo había sumado 4 segundos puestos en Sheffield, en Koblenz, en Helsinki y en Toulouse, y que en Viena no pudo ni siquiera clasificarse para la final, perdiendo todas las opciones de conquistar un título que ya ganó en 1995. Ahí está Marc Colomer superando esa zona número 9. En el despecho de Marc Colomer hay que decir que en este inicio de temporada ha sufrido una lesión en la rodilla, una leve molestia que le ha impedido rendir al 100%, y de ahí los resultados que ha conseguido el piloto de Santa Pau en la Copa del Mundo. Ahí estamos ya en la espectacular zona de la cascada. Es la última zona individual del primer giro para Marc Colomer. Como decíamos, es una zona tremendamente difícil y que en esta edición ha ganado en altura, situándose en la cima un total de 7 metros. 7 metros del nivel del suelo y con un caudal de agua pues más notable que en otras ocasiones, lo que hace, como decíamos, que la goma de los neumáticos
pues lógicamente pierdan adherencia. Ahí está Marc Colomer en la zona número 11, ahí está de nuevo colocando un pie, un nuevo punto de penalización para Marc Colomer. Atención a la espectacular caída de Colomer, atención porque ha caído Marc Colomer desde la cima de la cascada. Ahí vemos de nuevo repetida la acción, ahí vemos como resbala el pie de Colomer y tanto él como la motocicleta caen desde lo más alto de la cascada. Una caída espectacular que esperemos que no tenga consecuencias para el bravo piloto de Montesa. Y vemos, es espectacular el golpe que recibe Marc Colomer. Ahí le vemos retirarse al paddock. Vamos a ver si Marc Colomer no ha sufrido ninguna lesión importante. El piloto de Montesa que ha caído espectacularmente, como decíamos, desde 7 metros. Ha resbalado al poner el pie en la superficie Marc Colomer y eso le ha hecho perder el equilibrio. Estamos viendo ya a Doug Lampkin, el piloto de Beta, el campeón del mundo y que, como decíamos, viene aquí a Madrid con el título de campeón de la Copa del Mundo en el bolsillo. Un Doug Lampkin que manifestaba horas antes de iniciar esta prueba que para él era muy importante ganar en Madrid, en una prueba de tanto prestigio como es la que se disputa anualmente en la capital de España. Y ahí vemos también a su lado a Martin Lampkin, su padre, su amigo, su consejero, el hombre que fue campeón del mundo en 1976 y que ha llevado a su hijo a lo más alto. Ahí estamos viendo a Doug Lampkin, ha superado la zona número 3. De momento tan solo un punto de penalización para el piloto de Beta. No cabe decir que entre los objetivos de este hombre para esta temporada está el de mantener ese título de campeón del mundo que consiguió el año pasado. Pero no solo eso, es que Lampkin se puso la temporada 97 un listón muy alto porque el piloto de Beta ganó todos los títulos oficiales que estaban a su alcance. Ganó el Mundial, ganó la Copa del Mundo Indoor, ganó el Campeonato de Gran Bretaña, ganó el Trial de las Naciones, todo lo ganó el piloto de Beta. Ahí está Marc Colomer, parece que el golpe no le va a impedir disputar las carreras en paralelo con Doug Lampkin. Vamos a ver el estado de Marc Colomer después de ese aparatoso golpe que ha recibido el de Montesa en la espalda. Ahí está en la zona en paralelo, el giro ha beneficiado a Doug Lampkin, que se impone en esta carrera en paralelo. El piloto británico que finaliza su recorrido con 8 puntos, el mejor giro para Doug Lampkin, y Marc Colomer que finaliza con 16 con esta clasificación. Los pilotos clasificados son David Cobos, Marc Colomer y Doug Lampkin, pero atención porque el golpe que Colomer ha sufrido en la espectacular zona número 11 le va a impedir disputar esta final y este hombre, Amos Bilbao, va a obtener ese pasaporte a la final. Marc Colomer, que ha optado por no continuar después de los fuertes dolores que sufre en la espalda y sobre todo que no quiere arriesgar, teniendo en cuenta, como decíamos, el inminente inicio del Campeonato del Mundo. Así pues, Amos Bilbao que refrenda sus opciones a ganar por tercera vez el Trial Indoor de Madrid, cosa que ya no va a poder hacer Marc Colomer. Ahí está Amos Bilbao en el camino en esta final, abriendo las zonas. Hemos visto ahí colocar un pie en la zona número 2. Amos Bilbao que junto a David Cobos y Doug Lampkin van a ser los protagonistas de esta gran final. Los pilotos que en la final van a salir en orden inverso al de la clasificación del primer giro y es por eso que ahora es el turno de David Cobos. Ahí está David Cobos en la zona número 2. Amos Bilbao que marcó un punto. Vamos a ver lo que es capaz de hacer el joven piloto de Viladecans. Hay que decir que en esta segunda vuelta se introducen algunas novedades y es que los pilotos disputan las zonas con un cronometraje individual. Tienen 1 minuto para realizar cada zona de esta final. En esta final entran en escena 2 zonas nuevas, con lo cual el total de zonas aumenta hasta 11, más el salto de altura y las 2 carreras en paralelo. Ahí está David Cobos, le hemos visto colocando un pie en el mismo punto donde lo hizo Amos Bilbao. Amos Bilbao que marcó un 0 en la zona número 1 y David Cobos marcó un punto en la zona inicial, con lo cual después de 2 zonas
Amos Bilbao 1 punto, David Cobos 3 en el acumulado. Ahora será el turno para Doug Lampkin, al que vamos a ver también en la zona número 2. Un Doug Lampkin que ha marcado de largo el mejor recorrido en el primer giro. Tan solo 8 puntos para Doug Lampkin por los 12 que marcó, por ejemplo, David Cobos o los 17 de Amos Bilbao. Vamos a ver si Doug Lampkin continúa con ese ritmo aplastante de victorias en la Copa del Mundo. Recordamos, 5 de las 6 carreras que se han disputado hasta el momento las ha ganado el piloto de Beta, que moralmente está por las nubes después de la fabulosa temporada. Cuando, atención, ahí le vamos a cometer un fiasco. 5 puntos para Doug Lampkin. Ha sido hablar de su regularidad para verle cometer un error increíble. 5 puntos para Doug Lampkin. De esta manera, primera posición de momento para Amos Bilbao con 1 punto. Segundo, David Cobos con 2. Y tercero, Doug Lampkin con 5 puntos. Pero todavía quedan muchas zonas por delante en esta final del Trial Indoor Comunidad de Madrid. Ahí vemos de los pilotos ahora en la zona número 5. Aquí llega Amos Bilbao con 2 puntos de penalización acumulados hasta el momento. La zona número 5 es la zona de los número 1 gigantes. Una zona que los pilotos no hicieron en el giro inicial y por lo tanto Amos Bilbao se enfrenta a la dificultad de ser el primer piloto que tiene que tomar parte en esta zona. Hay que decir que Marc Colomer tiene un fuerte golpe en la espalda y que pese a quedar fuera de la final va a tener asegurado el tercer puesto, ya que el reglamento de la Copa del Mundo Indoor establece que cuando un piloto se retira, pues guarda ese tercer puesto que le hubiera correspondido por entrar mínimamente en la final. Después quizá hubiera podido mejorarlo, pero el tercer puesto hubiera sido para Marc Colomer como mínimo si hubiera accedido a esa final. Hemos visto a Amos Bilbao superando la zona número 5 con 1 punto, 3 en el acumulado para Amos Bilbao. Ahora es el turno para David Cobos, el piloto de Viladecans, que como decíamos es una de las más válidas promesas del trial español y que tendrá la presión acumulada este año porque todo el mundo quiere verle entre los primeros puestos del Mundial. Un David Cobos que llega a esta zona con 3 puntos en el acumulado. Vamos a ver al piloto de Viladecans ya en la parte final de esta zona número 5. Recordamos, los pilotos tienen 1 minuto, tan solo 1 minuto para realizar las secciones y a partir de ahí comienzan a penalizar a razón de 1 punto por cada fracción de 30 segundos adicionales. Hemos visto superar a David Cobos la zona con 0 puntos, ningún punto de penalización para Cobos, por lo tanto 3 puntos para Cobos, 3 puntos para Bilbao. Y ahora es el turno de Doug Lampkin. Doug Lampkin que llega con 5 puntos a esta zona después del fiasco que le hemos visto cometer en la zona número 2. Podríamos decir que está saltando la sorpresa en este inicio de la final del Trial Indoor Comunidad de Madrid. Un Doug Lampkin quizá algo descargado de presión después de tener ya el título mundial en el bolsillo y sobre todo también después de ver que Marc Colomer, su gran rival en las 2 últimas temporadas, ha tenido que abandonar la prueba por el golpe que ha sufrido después de la caída en la zona número 11 del primer giro. Quizá eso puede hacer, como decíamos, que Doug Lampkin haya cometido errores como el que le hemos visto cometer en la zona número 2. Ahí está superando la zona 5 ahora con 0 puntos. Por lo tanto, de momento los 2 pilotos españoles de GasGas lideran la prueba con 3 puntos después de las 5 primeras zonas. Doug Lampkin 5 puntos. Vamos a ver ahora a Amos Bilbao en la zona número 6. Nadie consiguió superar este inicio de zona en el primer giro. Ahí está Amos Bilbao, de momento ha podido superar esa primera parte de la zona. Hay que decir, sin quitar mérito a los pilotos, que la organización puso ahí una madera que servía de apoyo a los pilotos para que de esta manera se viera disminuida la dificultad en este inicio de la zona número 6, que como decíamos nadie fue capaz de superar en el giro inicial. Ahí está Amos Bilbao. Vamos a ver, ha estado a punto de superar ahí la zona, pero vean la cara de decepción de Amos Bilbao, que se va a cargar con 5 puntos
ha podido superar el inicio, pero no ha podido superar ese nuevo obstáculo de la zona de los paquetes gigantes. Lo vemos ahí desde abajo, a punto ha estado de poder superar el obstáculo Amos Bilbao, que en el acumulado ahora lleva 8 puntos después de las 6 primeras zonas de la final. Vamos a ver ahora lo que es capaz de hacer David Cobos. Esta puede ser una zona muy importante, puede decir muchas cosas. David Cobos tiene la opción de romper ese empate que le igualaba hasta ahora con Amos Bilbao. Los dos pilotos españoles, los dos pilotos de Gas Gas, protagonistas en esta final del Trial Indoor Comunidad de Madrid. Vamos a ver, porque ese es el obstáculo donde se quedó antes Amos Bilbao y penalizó con 5 puntos. Vamos a ver lo que es capaz de hacer David Cobos. Ahí está el impulso, pero tampoco parece que vaya a ser capaz de superar esta Xavi Vilalta, el mochilero de David Cobos, aconsejando al piloto de Viladecans, pero son 5 puntos también para David Cobos. Ahí lo vemos repetido. Un obstáculo de mucha consideración para los pilotos. Y David Cobos, que vuelve a igualar el marcador de Amos Bilbao, ambos con 8 puntos. Y ahora es el turno de Doug Lampkin. Ahora es él, el piloto británico, el que podría decantar la balanza en esta zona número 6. Una zona que está presentando muchas dificultades durante toda la noche a los pilotos. Doug Lampkin, recordamos, con 5 puntos. Los dos pilotos españoles con 8, pero Lampkin debe enfrentarse ahora al gran obstáculo de la noche. Ahí está, los paquetes gigantes que se están convirtiendo en un enorme obstáculo. Vamos a ver cómo es capaz de superar Doug Lampkin con la ayuda de Martin Lampkin, su padre, esta zona. Ahí está el piloto de Beta. Tampoco puede superar la zona. Atención, parece que ha recibido un golpe en el pecho Doug Lampkin, que se carga también con 5 puntos. Por lo tanto, David Cobos y Amos Bilbao continúan liderando la prueba con 8 puntos. 10 ahora los puntos que acumula Doug Lampkin después de las 6 primeras zonas de la final. Ahí estamos viendo distintas repeticiones de esa caída que ha sufrido Doug Lampkin. Ha recibido un golpe, pero parece que sin mayor dificultad. Y atención, porque ahora nos vamos directamente a la zona número 7, una de las zonas más espectaculares de este Trial Indoor de Madrid, la escalera imposible. Esos larguísimos escalones que van desgastando físicamente a los pilotos, aunque no parece que lo haga con Amos Bilbao, que ahí está, va a llegar a la cima. Espectacular el piloto de Santander, cómo ha subido a lo más alto del Palacio de Deportes. Ahí está David Cobos, que se lo mira, y es que luego le toca el turno a él. Ahora es el descenso de esos escalones. Amos Bilbao, que va bien de tiempo, recordemos, tienen 1 minuto para completar la zona, y todo parece indicar que el piloto de la Madrid va a completar esta zona a 0. Es la zona número 7 y de momento son 8 los puntos que acumula Amos Bilbao. Como decíamos, ahora será el turno para David Cobos en esta zona número 7, una zona que, como decíamos, desgasta físicamente mucho a los pilotos, porque aunque no contiene grandes dificultades, sí que es una zona muy larga. Va desde la pista del Palacio de Deportes hasta lo más alto, y los pilotos tienen que superar 10 grandes escalones, y eso físicamente se nota. Ahí vemos David Cobos con un ritmo más pausado en la subida que Amos Bilbao. Ahí le vemos aconsejado por su mochilero Xavi Vilalta, que conforma esta temporada el nuevo equipo de David Cobos, que va a afrontar el Mundial con máximas garantías de éxito para mejorar ese 7º lugar que consiguió en la temporada pasada. Ahí está David Cobos, de momento con 0 puntos de penalización. Es el turno de descenso, coreado con olés por la afición madrileña, que un año más ha respondido a las 1000 maravillas a la convocatoria del Trial. Ya son 11 años de Trial en Madrid, y 11 años viendo cómo el Palacio de Deportes se llena para disfrutar con las locuras de estos hombres. Ahí vemos el público que, como decíamos, apoyaba a los pilotos españoles. Ahí está el 0 para David Cobos, 8 puntos para David Cobos, los mismos que Amos Bilbao. Ahora, una vez más, la presión que pasa del lado de este hombre, de Doug Lampkin, que debe afrontar la zona número 7, obligado a no puntuar si no quiere descolgarse
de los dos pilotos españoles. De momento Lamkin acumula 10 puntos, pero aún le falta completar esta zona número 7. Ahí está el piloto de Beta, como decíamos, campeón ya de la Copa del Mundo de Trial. Atención ahí al error de Doug Lamkin, que se carga con 5 puntos más. Quizá le ha podido la presión del público madrileño. 5 puntos más para Doug Lamkin, que comienza a despedirse de la victoria en Madrid. Son ya 15 los puntos que acumula Doug Lamkin por los 8 de Amos Bilbao y de David Cobos. Atención, porque la victoria puede estar en manos de los dos pilotos españoles de GasGas. Un error un tanto incomprensible en un piloto de la categoría de Doug Lamkin, pero que de momento le condenan a ese tercer puesto. Estamos ahora en la zona número 10, una zona que no han completado los pilotos en el primer giro. Por lo tanto, a Amos Bilbao le toca hacer este primer recorrido por la zona número 10. Un Amos Bilbao que llega a esta zona 10 con un total de 13 puntos, porque atención, en la zona número 8 ha cometido un fiasco muy importante. Fiasco que se ha visto refrendado con un 0 de David Cobos y un punto de Doug Lamkin, con lo cual Cobos continúa con 8 puntos por los 13 de Amos Bilbao y los 15 de Doug Lamkin. Atención pues, porque David Cobos está poniendo un primer paso para lograr su primera gran victoria. Nunca David Cobos ha ganado en un trial indoor, y hoy, ¿por qué no?, en un indoor tan importante como el de Madrid, podría ser su primera victoria. Ahí vemos a Amos Bilbao en la zona 10, ahí le hemos visto colocar un pie de penalización. Por lo tanto, son ya 14 los puntos de Amos Bilbao. Vamos a ver, atención, a David Cobos. De momento, el joven piloto de Viladecans, con tan solo 18 años, se ha echado toda la presión a sus espaldas y está liderando nada más y nada menos que el Trial Indoor de Madrid, última prueba de la Copa del Mundo, ante pilotos tan experimentados como Amos Bilbao, que ha ganado ya 2 veces en el Palacio de Deportes, y ante el mismísimo campeón de la Copa del Mundo, Doug Lamkin. Vamos a ver a David Cobos si puede aguantar la presión en estas últimas zonas. Ahí le vemos colocando ya la moto en la salida de esta zona número 10. Ahí le vemos, David se está tomando el tiempo, no se quiere precipitar. Xavi Vilalta aconsejando tranquilidad y paciencia al piloto de Viladecans. Muy importante que no pierda la cabeza en estas últimas zonas. Ahí está, espectacular David Cobos, que supera esa zona número 10. David Cobos, que no ha ido al suelo entre los dos obstáculos que componían el final de la zona. Ahí está, ha volado a David Cobos para finalizar con 0 puntos esta zona número 10. Espectacular el joven piloto de Viladecans en esta zona número 10. De momento continúa liderando la prueba con 8 puntos tan solo de penalización. 13 tiene Amos Bilbao y 15 este hombre, Doug Lamkin, que tiene que completar ahora esta zona número 10. Vamos a ver si Doug Lamkin opta por superar el obstáculo sin ir al suelo, o si deja ir a su Beta al suelo para afrontar desde ahí la parte final del obstáculo. Parece que va a optar por ir al suelo, efectivamente. Ahí está Doug Lamkin, y podemos oír de fondo las palabras de su padre, Martin Lamkin, que sobre todo en esta final está aconsejando sobre el tiempo. Es que los pilotos tan solo tienen 1 minuto, y de ahí vamos a Martin Lamkin mirando continuamente el reloj. Ahí está Doug Lamkin, que supera la zona con 0 puntos también. Así pues, la clasificación después de estas 10 primeras zonas, encabezada por David Cobos con 8 puntos, Amos Bilbao con 13 puntos y tercera posición para Doug Lamkin con 15 puntos. Vamos a ver, porque llegamos ya a la zona del salto de altura. Vamos a ver lo que es capaz de hacer ahí Amos Bilbao. Espectacular el salto del de la Madrid, 0 puntos para Bilbao, que, atención, acumula 14 hasta el momento. 14 puntos para Amos Bilbao.
después de este espectacular salto de altura. Cada año los listones ganan también en altura y los pilotos deben esforzarse para superarse, como David Cobos, que con una mano tan solo, saludando a la afición de Madrid, ha conseguido superar a cero. 11 puntos en el acumulado para David Cobos. Qué gran actuación está cuajando hoy David Cobos. Ahí vemos en la repetición, saludando al público de Madrid y superando este difícil salto de altura. Ahí tenemos otra repetición de este espectacular salto de David Cobos, que se está metiendo al público de Madrid en el bolsillo. Vamos a ver, ahora es el turno de Doug Lampkin. En el salto parece que ha tirado un listón, por lo tanto es un punto más para Doug Lampkin, que va a acabar su participación en el Trial Indoor de Madrid con 17 puntos y no va a poder optar a la victoria en el Indoor madrileño. Doug Lampkin, eso sí, va a ganar la Copa del Mundo, pero la victoria final en el Indoor de Madrid va a estar entre Amos Bilbao y David Cobos. Atención pues, porque llegamos a la parte más emocionante de esta carrera. 11 puntos para David Cobos hasta el momento, 14 para Amos Bilbao. Atención, porque hay un punto de penalización para el que finalice la prueba y suponemos que David Cobos, ahí lo vemos, lo que está haciendo es conservar, no puede cometer ningún error. Si cayera de la zona o si se saliera de los límites, se cargaría con un fiasco, con lo que echaría al traste sus opciones de ganar el Indoor de Madrid. Por eso prefiere perder la carrera, penalizar con ese punto. Ahora son 12 para David Cobos y 14 para Amos Bilbao, y afrontar ya, atención, la última zona de este Trial Indoor de Madrid, la zona del Castillo. Los pilotos que deben superar, ahí vemos los Dubis y David Cobos, que se deja ir claramente. Amos Bilbao, que va a ganar sin problemas esta última zona del Trial Indoor de Madrid. Pero atención, porque la noticia está ahí, en este hombre que vuela. David Cobos coloca su rueda delantera en lo más alto del Castillo y eso le vale para proclamarse campeón de este Trial Indoor Comunidad de Madrid. Qué gran victoria la del joven David Cobos, su primera gran victoria. Un piloto que tiene que dar muchas alegrías a toda la afición española. Ha conservado David Cobos de manera muy inteligente en las dos carreras en paralelo, y de esta manera David Cobos, que gana esta 11ª edición del Trial Indoor Comunidad de Madrid, la última prueba de la Copa del Mundo, ganada por el joven piloto español. Amos Bilbao va a ocupar la segunda posición y Doug Lampkin va a ser finalmente el tercer clasificado en este Trial Indoor Comunidad de Madrid. Ahí vemos el podio de honor y hay que decir que la Copa del Mundo ha sido finalmente ganada por Doug Lampkin. Segunda posición para Marc Colomer y tercero va a ser Steve Coley. Con las imágenes de David Cobos nos despedimos, que acaben de pasar un muy buen día.